Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Dentro de la serie Verdades Bíblicas que corresponde a este día, tenemos hoy como tema una frase maravillosa de parte del apóstol Pablo. Y el tema de hoy es aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Este tema está sustentado en Efesios, en el capítulo 5. Pero quiero hacer un poco de cuidado y de énfasis en donde hoy, que usted está viendo este video, día miércoles 11 de octubre del año 2023, a esta fecha y hora, ustedes sabrán muchas noticias acerca de Israel y la guerra que se ha desatado en esa zona. Debemos de tener mucho cuidado en los que predicamos, me incluyo yo primero, y usted también que oye los mensajes, sea de este canal o de cualquier otro, sea de otra predicación o de cualquier iglesia, para no aprovechar el momento en donde ya están surgiendo una serie de mensajes sobre profecías de lo que lo que está sucediendo en Israel y todo eso. Yo les invito, por favor, a que seamos muy cuidadosos. Si bien es cierto, el pueblo de Dios, Israel, está sufriendo en este momento, una cosa sí es más cierta lo que acabo de decir, que Dios tiene el control de su pueblo Israel. Cualquiera sea el cumplimiento de sus profecías de Dios que se están cumpliendo hoy, Dios tiene el completo control de Israel y todo alrededor. De lo que está sucediendo, Dios tiene el completo control de todo. Por lo cual, nosotros debemos de ser obedientes cuando en el Salmo dice: orad por la paz de Jerusalén. Todos los cristianos estamos obligados por Dios a orar por la paz de Jerusalén. En todo caso, mis hermanos, debemos de ser cuidadosos. Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros no podemos andar incluyendo y metiendo cosas proféticas y bíblicas y todo, cuando algunas no encajan. El tema de hoy, repito, es aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y eso sí son malos. Sin embargo, este tema que trata es sobre la conducta de los hijos de luz, que somos nosotros. Nosotros somos hijos de luz, ya verá. Busque por favor Efesios capítulo 5 versículo 6, donde dice las palabras del apóstol: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe. Hay que tener cuidado. Porque estas cosas, dice, por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces ningún cristiano será libre por completo de pecado en esta vida presente. Pero es un engaño muy peligroso que los cristianos que
ofrezcan seguridad de salvación a otra persona que profesa ser creyente y cuya vida de ese creyente se caracteriza por el pecado persistente. O sea, está hablando de un hermano creyente, le decimos nosotros, que dice que es creyente, pero tiene una vida pecaminosa, sin mostrar vergüenza por ese pecado, ni necesidad por las cosas puras y santas de Dios. Hoy, en este tiempo, que hay una serie de asociaciones religiosas, diría yo, soy cuidadoso en decir en iglesias, porque las iglesias de Cristo, las iglesias de Dios, las iglesias de Jesús no actúan locamente. Usted puede recrearse la vista en YouTube y pues, discúlpenme, hasta reírse, uno le da risa a una serie de... Los hijos de Dios, nosotros, los que hemos sido salvos, hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo morador de nosotros, no podemos estar en las cosas de antes, ni meterlas, ni introducirlas, ni ponerlas dentro de la iglesia. Le está hablando un pastor. Hay que ser muy cuidadoso. No que las otras iglesias lo hacen, que lo hagan. Ya tendrán su retribución de parte de Dios. Ya tendrán su jalón de orejas de parte de Dios. Después no anden llorando, ni afligidos, ni pidiendo esto ni lo otro, aprovechando casi un mercadeo evangélico o cristiano. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues, los tales, esos que dicen que son hermanos y andan en una vida pecaminosa, se encaminan hacia la ira divina, hacia el enojo de Dios. Vamos a leer en Efesios 2:2 y sale arriba donde dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se entiende que en nosotros ya no opera ese espíritu. En el cristiano, el creyente, en el nacido de nuevo, ya no opera ese espíritu. Pero hay que tener mucho cuidado. También nosotros, los creyentes, no debemos asociarnos con ese tipo de hermanos que se dicen que son hermanos, pero su vida pecaminosa no está bien. Con hermanas, ustedes mujercitas, no puede usted asociarse con hermanas que anden también con una vida libertina y se nombran hermanas. Yo conozco tanto hombres que se dicen que son hermanos, como mujeres que se dicen que son hermanas, viven una vida pecaminosa. Y algunos que no les importa, pues. Sí, yo me entiendo con Dios. Dios sabe cómo me lleva a mí. No, pues, si con solo el testimonio que nosotros damos, eso dice quiénes somos, hermano. Oiga lo que dice el versículo 7. No seáis, pues, partícipe con ellos. No se una, no participe. Ay, que usted es muy orgulloso, muy orgullosa. Sí, ahí nos vemos otro día. Antes era bien amiga mía o bien amigo mío y hoy se ha alejado de mi amistad. Y si le puedo decir por qué, dígalo. Nosotros no tenemos por qué andar ocultando algo. Así bien clarita, mire hermana o mire hermano, yo veo que usted se está comportando como si fuera un inconverso. Cuando usted dice que es creyente, o sea, ya convertido. Pero usted actúa como antes.
No, hombre, que usted sabe que la carne es débil, y empiezan una serie de excusas que no tienen sentido. Oiga lo que dice el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí está. Aquí no estamos diciendo ni nadie asegurando que antes en otro tiempo éramos angelitos o angelitas, que éramos santitos y aquí nos estamos haciendo resantos. No, no es cierto. Si usted se dio cuenta en el principio, cuando empezamos este mensaje, ahí decía, les estaba explicando, que mientras estemos en esta vida terrenal, viviendo en esta tierra, pues estamos expuestos al pecado, pero también estamos con la voluntad de no andar en el pecado, porque también de nosotros depende. No depende de Dios, ¿sabe? No le eche la culpa a Dios, de nosotros depende. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso quiere decir que en otro tiempo, cuando no estábamos convertidos a Cristo, carecíamos de verdad y virtud en cuanto a las cosas morales de Dios. Quiero leer, si me permiten, en el primera de Juan, el capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿De quién? De Jesús. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. 6. Si decimos que tenemos comunión con él, que somos uno en Cristo, y andamos en tinieblas, andamos en la locura, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Verdad? Ahí está todo bien clarito. El dominio de las tinieblas es presidido por la potestad de las tinieblas. ¿Sabe usted quién tiene actualmente el poder de la potestad de las tinieblas? Es el enemigo. Dice en Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 13 sale arriba, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, quien nos ha liberado del pecado y de las tinieblas es Jesucristo. El que gobierna sobre los que están siguiendo lo contrario de la obra de Dios, de Jesucristo también, están encaminados hacia una oscuridad densa y eterna del infierno. Por si quiere saber algo más del infierno, busque el video, el sermón de este domingo que acaba de pasar, del domingo 8 de octubre. Ahí hablamos algo del infierno y verá quién es el que certifica que sí existe el infierno. Entonces, fíjese que es trágico, pero es cierto, es que los pecadores aman las tinieblas. Se trata de las mismas tinieblas de que son librados los pecadores, o sea, mediante la salvación en Cristo. Fíjense que el pecador ama las tinieblas. Nosotros, antes que andábamos en delitos y pecados, hoy ya fuimos liberados de las tinieblas. Ya no la amamos, la aborrecemos. Me gustaría que leyéramos unas palabras de Jesús. En Juan 8 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Perfecto. Viene el apóstol Pablo, pues sigue dándole una serie de consejos a los de la iglesia de Éfeso. Versículo 11. Y dice Pablo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dice, no participen en locuras.
Apártese de esa gente. Apártese incluso porque está encaminado a los hermanos que están haciendo y participando en obras infructuosas. Ya nosotros no estamos para eso. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. La instrucción de Pablo es simple y directa. Los cristianos fieles deben de vivir de manera recta, sin tener que ver en absoluto con las perversiones y las obras malignas de Satanás y lo que hace el mundo. Rock cristiano, mariachi cristiano, samba cristiana, todo merengue cristiano, todo eso no es cierto. Y muchos dicen, no, si es cristiano. Fíjese, el que está cantando y habla de Cristo, habla de Jesús, habla de Dios. Y en un rock pesado o un merengue de esos todos morbosos. Eso no es cierto. Esas son obras infructuosas de las tinieblas. ¿Usted cree que todo eso que usted ve que han cristianos bailando y enrollándose ahí en los... ¿cómo le digo? En los teatros o en los conciertos, llamándose cristianos, esas son obras de Dios? No es cierto. Están dirigidas por el enemigo. Fíjense que más bien, dice el apóstol, reprenderlas. La responsabilidad de todo cristiano no termina con su propio rechazo del mal. Ya. También es responsable nosotros de exponerlo a la luz y oponerse a las tinieblas donde quiera que las encuentre en el camino. En especial si se manifiesta de algún modo dentro de la iglesia. Mire qué tremendo, hermano. Dentro de la iglesia. Fíjense que en Gálatas 6, 1 al 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Mire qué terrible es hacerse, como le diría yo, partícipe con esas hermanas o esos hermanos que andan en esas locuras. Versículo 14. Por lo cual dice la palabra de Dios en Isaías: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esa era una frase que ocupó el apóstol Pablo, que es una cita de Isaías capítulo 60, versículo 1. Pero ese es para los no salvos. ¿Por qué lo cita el apóstol ahora? Con el fin de que puedan ser transformados de hijos de las tinieblas en hijos de la luz de Dios. También, y terminamos con el versículo, continuamos con el versículo 15, dice: mirad pues con diligencia, no andéis como necios, sino como sabios. O sea, debemos de tener mucho cuidado, debemos de vivir una vida de moralidad cristiana. ¿Cómo? Con sabiduría, con inteligencia. No seamos necios. Por necio hay castigo. El necio vive separado de Dios y está contra la ley de Dios. Por cierto, dice aquí en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza también. Amonestaciones de la sabiduría son estas. Y terminamos con el versículo 16, que es el título del mensaje de hoy: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bien, aprovechando bien el tiempo. Ahorita mismo, le acabo de decir, estamos en
el día miércoles 11 de octubre del año 2023. Y ustedes pueden ver que por todos lados hay locuras. Algunos de nosotros estamos tristes, consternados por lo que está pasando en Israel, ¿sí? Y también están, alguna gente ni les importa. Ahí andan en sus locuras y eso, bien. Entonces, aprovechando bien el tiempo, determina un tiempo específico. Es probable que aquí se quiera decir, pues, que el individuo como creyente debemos de aprovechar al máximo la mayor parte de nuestro tiempo en este mundo malo y pecaminoso para cumplir con el cuidado y obedecer los propósitos de Dios y reconocer las oportunidades diarias para la adoración con el Señor Dios y el servicio que le debemos a Dios. Hoy, en la serie Verdades Bíblicas, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.